Y empiezo compartiéndoles pantalla de la presentación que tenemos para el día de hoy. Bien, entonces les recuerdo que esta es la sesión número 6, ¿verdad? O la clase 6 de matemática 5. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Bueno, vamos a ver teoría de conjuntos. Vamos a ver la representación y definición de qué es un conjunto, los tipos de conjunto que pueden haber, ¿verdad? Conjunto disjunto, vacío, unitario y conjunto subconjunto. También las relaciones entre los conjuntos, la cardinalidad de los conjuntos y algunas operaciones, ¿verdad? De los conjuntos. Recuerden que son varias operaciones que se pueden realizar con los conjuntos, pero en esta ocasión vamos a tener solamente dos, ¿verdad? Unión e intersección. Entonces, vamos a empezar. Primero quiero hablarles un poco acerca de la definición de conjuntos. Bueno, los conjuntos no tienen una definición como tal dentro de la matemática, pero si nosotros vemos los conjuntos aplicados, ¿sí? Podemos decir que pueden llegar a tener una definición o que los podríamos definir como algo, ¿verdad? Dadas las características que posee un conjunto, ¿sí? Por ejemplo, cuando ustedes les hablan de conjuntos, ¿cómo podrían definirlo? Quisiera escuchar a algunas personas que quieran participar. Un conjunto es una agrupación. Ajá, una agrupación. ¿Qué otra cosa podría ser un conjunto? Puede ser una cantidad de elementos reunidos o agrupados. ¿Correcto? ¿Sí? Bueno, ahora tratemos de darle una definición a los conjuntos, pero basados en lo que conocemos como conjuntos. Entonces, demos ejemplos de conjuntos. Por ejemplo, dígame un conjunto. Yo sé que aquí hay alguno, ¿verdad? Pero, ¿cómo? O denme un ejemplo ustedes de un conjunto. ¿Qué podría ser un conjunto? Podrían ser los estudiantes del profesorado de matemáticas. ¿Correcto? ¿Sí? Puede ser eso. Nosotros conocemos también o hemos visto eh, algo muy familiar que son el conjunto de números, ¿verdad? Que hay números naturales, enteros, ¿sí? Racionales, irracionales. Entonces, hemos visto varios conjuntos, ¿verdad? Ahora, algo interesante sobre los conjuntos por ejemplo, basados en el concepto que tienen ustedes, pero no sé si todos pueden ver la pantalla. Sí, se Ah, muy bien, perdón. Entonces, basado Buenos días, en... Lick. Mira que a mí no me aparece nada en pantalla. No, bueno, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir pantalla. Tal vez así se soluciona el Gracias. problema. Bien, entonces basado en lo que ustedes dijeron, ¿verdad? Algo importante en los conjuntos es que nosotros podemos definir un conjunto así como ustedes lo hicieron, ¿verdad? Tomando una característica de algo, ¿verdad? Pueden ser una característica muy general o una característica más específica y agrupar objetos o personas, ¿verdad? Ustedes, por ejemplo, el ejemplo que proponen es los estudiantes del profesorado.
Bueno, entonces, ese conjunto de los estudiantes del profesorado, ¿qué características comparten? Bueno, comparten las características de que están inscritos en el profesorado y están cursando el profesorado, ¿verdad? Por eso son estudiantes del profesorado. Por ejemplo, podríamos hacerlo un poco más específico y decir los estudiantes del profesorado sede Huehuetenango de la sección B, por ejemplo. ¿Sí? Ese es un grupo más específico que serían ustedes, ¿verdad? Bueno, dentro de ese conjunto, por ejemplo, se puede hacer uno un poco más específico, ¿sí? Que compartan otras características. Por ejemplo, los estudiantes del profesorado de la sede de Huehuetenango, sección A, que están conectados a la sesión, ¿sí? Entonces, dentro de esos estarían todos ustedes, ¿verdad? Están conectados a la sesión, ¿sí? Entonces, ¿qué es un conjunto? Bueno, un conjunto precisamente es, tomando como base lo que ustedes también han dicho, es una agrupación de personas u objetos que comparten una característica, ¿verdad? ¿Sí? Que comparten una característica. Entonces, aunque el conjunto como tal no tenga una definición matemática, nosotros lo podemos traducir a un lenguaje un poco más coloquial de esa manera, ¿verdad? Como una agrupación, ¿sí? Y dentro de esas agrupaciones, pues hay agrupaciones finitas e infinitas. Por ejemplo, eh, los conjuntos de los números, ¿verdad? Si bien recuerdan, pues los conjuntos de los números son infinitos todos. Aunque es interesante analizar el conjunto de los números porque, por ejemplo, el conjunto de los números naturales es un conjunto infinito, ¿verdad? O sea, los naturales, los números naturales no se pueden contar, son infinitos. Sin embargo, es un infinito más pequeño que los números, que el conjunto de los números enteros, ¿sí? Ese es un infinito más grande, ¿sí? Y así, cuando vamos avanzando dentro de esos conjuntos, por ejemplo, el conjunto de los números racionales también es un infinito más grande, ¿verdad? Pero los tres son conjuntos infinitos. Bien, entonces, ¿cómo se representa los conjuntos? Bueno, se pueden representar en tres formas distintas, ¿verdad? Esto es algo que también ustedes ya no solo saben, sino que han enseñado, ¿verdad? Y si recuerdan, pues se puede representar de forma gráfica, ¿verdad? Como un diagrama, y se puede representar por extensión y por comprensión. El diagrama, pues no es más que un dibujo, ¿verdad? Y también las operaciones entre conjuntos se pueden representar de la misma manera, ¿verdad? En diagramas, por extensión y por comprensión. Entonces, el diagrama es una figura que regularmente es un círculo o o una elipse, ¿verdad? ¿Sí? Donde nosotros colocamos el conjunto, ¿verdad? Y escribimos, permítame, y escribimos lo que pertenezca a ese conjunto. Regularmente, pues en la primaria, cuando nosotros enseñamos conjuntos, pues, por ejemplo, hacemos conjuntos de, por ejemplo, plantas, ¿verdad? Cierto tipo de plantas. Entonces lo que hacemos es dibujar la planta. Esa también es una representación gráfica, pero por ejemplo, cambiándolo de nivel, regularmente vamos a encontrar que en este tipo de conjuntos, en los diagramas vamos a encontrar números, ¿verdad? ¿Sí? Bien, luego, por extensión, bueno, por extensión es llevar la parte gráfica o la parte de diagramas a una manera un poco más ordenada, ¿verdad? Y escribirlo entre llaves, ¿sí? Entonces, por extensión es escribir cada uno de los elementos
cada uno de los elementos del conjunto que nosotros estemos analizando por separado, ¿verdad? Bien, y por comprensión es hallar esa característica en común que tienen los conjuntos y de esta manera poder escribir el conjunto, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos aquí un caso bastante sencillo que serían las vocales por comprensión, ¿verdad? O vocales. Y luego, por extensión, pues escribir los elementos que pertenezcan a ese conjunto, ¿verdad? En este caso, pues tenemos que las vocales, pues son 5, ¿verdad? Entonces, tenemos que en extensión vamos a escribir precisamente las vocales separadas por comas, ¿verdad? ¿Sí? En la forma de diagramas, pues no escribimos comas, sino que escribimos únicamente lo que pertenezca a este conjunto de las vocales A, E, I, O, U en una forma gráfica, ¿verdad? Como les digo, puede ser un círculo o puede ser un óvalo. Entonces, vamos a hacer un ejemplo un poco más a nuestro nivel, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo podría decir lo siguiente. ¿Cuál es el conjunto o represente el conjunto lo voy a hacer acá. Represente el conjunto de la solución de X en la siguiente ecuación. Muy bien, entonces ahora voy a colocar la ecuación. Recording in progress. Bien, entonces voy a tener lo siguiente. Bueno, esta es una ecuación cuadrática, ¿verdad? Donde tengo que representar el conjunto solución en la siguiente ecuación y lo que quiero es representarlo en sus tres formas, ¿verdad? ¿Sí? De forma gráfica, por extensión y por comprensión. Entonces, realicen el ejercicio y luego comprobamos cómo les queda, ¿verdad? Les voy a dar eh, unos 4 minutos para que puedan realizar eh, este ejercicio y luego comprobamos cómo queda entonces, ¿de acuerdo? Igualmente, si tienen ustedes alguna duda, me pueden preguntar.
Muy bien, entonces veamos cómo quedaría. Primero, hay que hallar el conjunto solución de X, ¿verdad? Dentro de la ecuación. Esto se puede hacer de la siguiente manera. Recuerdan que una ecuación cuadrática se puede hacer de diferentes maneras. Se puede usar utilizando esa forma cuadrática, ¿verdad? O esa ecuación cuadrática para la solución de X, pero también se puede hacer en forma de factorización. Simplemente es de hallar qué factorización o qué tipo de factorización tenemos que utilizar. En este caso es una factorización de la forma x cuadrado más bx más c. Entonces para esto abro dos paréntesis. En cada uno escribo X y luego hallo los números para que multiplicados me den menos 10 y que sumados me den 3, ¿verdad? En este caso entonces son 5 y 2, ¿verdad? Uno negativo y el otro positivo. En este caso, como veo que el 3 es el número positivo, entonces voy a hacer X más 5, ¿cierto? Y el otro sería el número negativo, que sería menos 2. ¿Verdad? Como x menos 2, todo esto igualado a 0, ¿verdad? Bien. Luego me doy cuenta que, perdón, que con cualquier paréntesis que su resultado sea igual a 0, entonces ya tengo la solución. Porque, pues 0 por la cantidad que tenga el otro me va a dar 0, ¿verdad? Entonces lo que hago es separar los paréntesis y decir lo siguiente, que x más 5 es igual a 0 y que x menos 2 es igual a 0, ¿verdad? Entonces, el conjunto solución de esta ecuación sería, ¿verdad? Restando en ambos lados para eliminar el 5, x igual a menos 5. Y sumando en ambos lados 2 para eliminar el menos 2, me quedaría como x igual a más 2, ¿verdad? Aquí no tengo que necesidad de ponerle el signo. Entonces, este sería mi conjunto solución. Entonces, para representarlo gráficamente, ¿verdad? Entonces, aquí voy a poner gráficamente o de forma gráfica. Luego, por extensión. Y luego, comprensión. Entonces, tengo aquí 5 y 2. Y lo que voy a hacer, pues, es encerrarlos en un círculo, ¿verdad? Bien. Entonces aquí voy a utilizar una de las formas y voy a utilizar, por ejemplo, esta la voy a colocar por acá y solo la posiciono detrás del texto. Acá. Ahí está, ¿verdad? Entonces, siempre importante que todos los conjuntos van a llevar un nombre, ¿verdad? Entonces, este es el conjunto A, ¿verdad? Conjunto A. Y ese nombre, pues, es una letra del abecedario en mayúscula, ¿de acuerdo? Entonces, el conjunto A, que es
5 y 2, ¿verdad? Perdón, menos 5 y 2. Bien. ¿Cómo quedaría por extensión? Bueno, quedaría de la siguiente forma. El conjunto A es igual, y entre corchetes quedaría menos 5,2. Y luego por comprensión quedaría como conjunto A es igual, y entre llaves una descripción de lo que es ese conjunto, ¿verdad? ¿Cuál sería la descripción de ese conjunto? Bueno, sería el conjunto solución de la ecuación x al cuadrado más 3x menos 10, ¿sí? Sería por comprensión, ¿verdad? X de la ecuación ¿sí? Entonces, esa sería la representación de los diferentes conjuntos ya en una forma más avanzada en matemática, ¿verdad? No es tan complejo tampoco, pero sí requiere un poco más de habilidades. Bien, entonces regresemos a la presentación y veamos que sí. Bueno, sigue entonces características de conjuntos, ¿verdad? Y en este caso tenemos la comparación entre conjuntos, ¿sí? La comparación entre conjuntos pues se da cuando tenemos dos conjuntos y nosotros vamos a comparar, o tenemos un conjunto y vamos a definir a ese conjunto, ¿verdad? Como sucede con el conjunto vacío y el conjunto unitario, y la comparación es cuando tenemos un conjunto disjunto y un conjunto subconjunto. Entonces veamos los cuatro casos. Conjunto disjunto es cuando comparamos dos conjuntos y estos no tienen elementos en común, ¿sí? Como nos podemos dar cuenta ahí, lo hacen de forma gráfica también, ambos, ¿sí? Y en uno, pues hay los números impares, y en el otro están los números pares, ¿verdad? ¿Sí? Entonces son ambos conjuntos disjuntos, disjuntos porque no tienen ningún elemento en común. Luego tenemos el segundo ejemplo, que sería G y E, que serían, por ejemplo, animales que pudieran ser o que están ubicados en las granjas y pueden ser útiles escolares, ¿verdad? Del conjunto E, y estos no tienen nada en común. Entonces, veamos un ejemplo un poco más que tenga relación con matemática de esto, ¿verdad? Entonces, acá voy a colocar tipos de conjuntos y tenemos el conjunto disjunto. Muy bien, entonces, ¿cómo sería el conjunto disjunto? Por ejemplo, el conjunto A es igual por ejemplo, pueden ser los números mayores a
menos 2. ¿Sí? Este podría ser el conjunto A. Y el conjunto B, que entre los dos serían un conjunto disjunto, podrían ser lo siguiente. B es igual a los conjuntos formados por números menores a menos 1. ¿Sí? Estos son dos conjuntos disjuntos porque no tienen ningún número en común, ¿verdad? Los números mayores a 2 abarcan del menos 2 al infinito y los números menores a menos 1, perdón, esto sería menos 3, ¿sí? A menos 3, porque el menos 1 sí abarcaría el menos 2, ¿sí? Si son menores. Entonces este sería menos 3. Entonces, los números menores a menos 3 abarcan del menos 3, del menos infinito, perdón, al menos 3. Entonces, ahí no hay ningún número en común, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, como no hay ningún número en común, son conjuntos disjuntos. Luego tenemos, empezando la presentación, conjunto vacío. Un conjunto vacío es aquel conjunto que no tiene elementos, que no puede ser representado por algún elemento, ¿verdad? Y se puede representar así, ¿verdad? Así, con esas llaves vacías, cuando no hay elementos, esta es la forma por extensión del conjunto vacío. Pero también hay una forma por comprensión cuando las características del conjunto que mencionamos no existen, ¿sí? Ahorita vamos a ver un ejemplo de eso. Y se puede hacer de forma gráfica utilizando este símbolo, ¿verdad? Entonces nos presenta el ejemplo A y dice números consecutivos 2, 7 y 13. Es un conjunto vacío porque pues estos números no son consecutivos. Bien, entonces tenemos también números consecutivos son aquellos que se diferencian de una unidad, o sea que al hacer la resta, ¿verdad? Tenemos de diferencia 1, ¿sí? Con todos esos números. Entonces 2, 7 y 13 no son números consecutivos, por lo tanto ese conjunto no existe. Y de hecho esta es una forma por extensión, ¿verdad? Bien. ¿Qué otro ejemplo de conjunto vacío podríamos dar que tenga o que involucre ya matemática? Por ejemplo, conjunto vacío. Y podemos escribir el siguiente ejemplo. Aquí no hay problema que coloquemos el mismo conjunto A igual algo, aunque tengamos A en los otros ejemplos, ¿verdad? Porque solo son simplemente ejemplos. Luego tenemos A y podría ser, por ejemplo, triángulo, rectángulo, un triángulo rectángulo con 4 vértices de 90 grados cada uno. ¿Sí? Entonces un triángulo rectángulo con 4 vértices de 90 grados cada uno no existe, ¿verdad? En todo caso sería otra figura, ¿verdad? Que sería el cuadrado. Pero un triángulo rectángulo con 4 vértices de 90 grados no existe. Por lo tanto, estamos viendo un ejemplo de conjunto vacío. Bien.
No sé, hasta ahora todo bien. No sé si tienen alguna duda sobre algo. Licenciado, buenos días. Sí, buenos días. Fíjese que tenía yo una dudita y le voy a preguntar, en el primer ejemplo que realizó, no sé si puede regresar ahí el documento de Word. Muy bien, ahorita voy. Acá. Sí. Sí, ahí. Eh, Vamos a ver dónde está la otra forma por extensión, por comprensión. ¿Puede Aquí subir un está. poquitito? Dice el conjunto solución para X de la ecuación X tal. ¿No se escriben ahí también los elementos del resultado, el -5 y el 2? No, no, ahí no se ¿No? escribe el resultado. No porque Oh, por eso tenemos la representación por extensión donde sí se escribe el resultado. En esta se escribe de manera más general, ¿verdad? ujú. Una oración donde se comprenda las características de ese conjunto, ¿verdad? Sí, sí. Pero no se Ah, bueno. escriben los elementos. Entonces Ajá. solo quedaría así como de forma descriptiva. Sí, correcto. Sí, como Ajá. describiendo. Yo- Como Sí, escribiendo pero quiénes son. Ajá. sí, sí. Como que, porque, por ejemplo, en unos más sencillos, así como decía usted, pues las vocales, ¿verdad? En el ejemplo anterior. O Ajá. sea, es como son más sencillos, se comprenden cuáles son, ¿verdad? Sin Ajá. mencionarlos, por comprensión. Pero aquí la veía yo muy vaga, pero sí, así queda, está bien. Sí, sí. Sí, porque Ah, ya bueno. al darle Ajá. solución a X, obtenemos esto, ¿verdad? Ujú, sí, es cierto, es cierto. Ah, bueno, ahí estaríamos, gracias. Muy bien. Entonces, tenemos acá el conjunto vacío y el conjunto unitario, ¿sí? ¿Cuáles los conjuntos unitarios? Son los que poseen únicamente un elemento. Y tenemos aquí, por ejemplo, A es un conjunto, si A es un conjunto unitario, hallar X. Entonces, ¿cuál sería el valor de X, verdad? En este caso, ¿cuál creen ustedes que sería el valor de X si A es un conjunto unitario? La característica de un conjunto unitario es que solo va a tener un elemento. ¿Cuál sería el valor de X? -3. No, menos 3 no, porque daría 0, ¿verdad? Si tiene que existir un solo elemento dentro del conjunto y ya tenemos 7, es decir, sí, claro, sin resolver sería 7, ¿verdad? Pero resolviendo, X tendría que ser un número que sumado con 3 me dé también el número que ya existe, ¿verdad? En este caso, 7. Sería 4. Sería 4, ¿verdad? 4 más 3, 4. 7. Por lo tanto, es un conjunto unitario porque tendría el mismo número, ¿verdad? Como elementos del conjunto A, ¿de acuerdo? Y de hecho, para el conjunto unitario podemos escribir como ejemplo lo siguiente, ¿verdad? Algún conjunto solución de una ecuación lineal. Entonces, conjunto unitario. Y se dan cuenta de que, bueno, en la primaria cuando nosotros enseñamos, muchas veces escribimos únicamente de manera gráfica o por extensión. Casi no escribimos por comprensión, porque a veces se hace un poco complejo para los pequeños, ¿verdad? Pero bueno, nosotros ya a este nivel ya podemos escribir de manera un poco más compleja
sin que nos perdamos tanto, ¿verdad? Entonces podemos escribir lo siguiente. Para cambiar voy a poner F, ¿verdad? En mayúscula siempre. Y, perdone, ¿Sí? al final, ¿cómo quedaría el ejemplo anterior, el de la presentación? Ah, quedaría X igual a 4. Solo así, x igual a 4. ¿Sí? X igual a 4. Sí, Gracias. muy bien. Entonces tenemos que el conjunto F va a ser el conjunto solución de X para e- para la ecuación X más un medio igual 3. Bien, entonces este es un conjunto unitario, ¿verdad? Si yo lo quisiera escribir entonces por extensión, ¿qué número escribiría? F es igual, perdón, aquí F mayúscula, ¿verdad? Es igual a su forma por extensión, que sería, ¿qué número? 1. 1, 6. 6, 1 o 6, perdón. ¿Qué número sería? 4. 4, 1, 6 o 4. 6 enteros. 6 enteros. ¿Por qué 6 enteros? Porque si se divide dentro de 2 es igual a 3, ¿no? Pero ahí no se... ¿Por qué dividen dentro de 2? Eso es una suma. Sí. X más un medio igual a 3. Sí, pero me doy. Ujú. Dos punto cinco. 2.5, ¿sí? 2.5 o para representarlo en forma de fracción, ¿verdad? Serían 5 medios, tal como escribió por ahí César, ¿verdad? Ajá. Muy bien. Entonces, por acá tendríamos 5 medios, que es el conjunto solución para X. Y esta es una respuesta unitaria, ¿verdad? Porque es el único número que le da solución a esa ecuación, ¿sí? No hay otro. ¿Sí? No puede ser menos 5 medios y tampoco puede ser otra fracción distinta. Por eso es un conjunto unitario. ¿Estamos? Bien, ¿tienen alguna duda? No. Bueno, regreso a la presentación entonces. Y tenemos el conjunto subconjunto. Que el conjunto subconjunto es una porción más pequeña que comparte características con un conjunto más grande, pero tiene características propias más específicas, ¿sí? Como ejemplo, podemos nosotros escribir lo siguiente, y aquí sí voy a utilizar la forma gráfica para colocar lo siguiente. Creo que es el ejemplo más claro en matemática que podríamos tener. Y voy a colocar
Entonces acá, conjunto, subconjunto. Y el ejemplo más claro sería el siguiente. Sería este, ¿verdad? El conjunto de los números. Tenemos como el conjunto más grande los números complejos, que se componen de una parte real y una parte imaginaria, ¿sí? Entonces, abarca lo que son los números reales y los números imaginarios, ¿sí? Es decir, que el conjunto de los números reales es un subconjunto de los números complejos. Y sucede lo mismo con los números imaginarios, ¿verdad? Es un subconjunto de los números complejos. Bien, luego tenemos de los números reales también están separados por dos conjuntos, ¿sí? Abarca dos conjuntos que guardan características distintas. Los números racionales y los números irracionales. Entonces, los números racionales son los que se pueden escribir de la forma A dividido B, donde B es distinto de cero, y los números irracionales son las excepciones a eso, ¿verdad? Es decir, todos los números que no se pueden escribir de esa forma y que tienen decimales infinitos. ¿De acuerdo? Entonces, los números irracionales son subconjunto de los números reales, pero también son subconjuntos de los números complejos. Sin embargo, como no tienen nada que ver, ¿verdad? Son totalmente diferentes a los números racionales. Estos conjuntos son disjuntos, ¿sí? El conjunto de los números irracionales es un conjunto disjunto a los números racionales, ¿de acuerdo? Luego tenemos enteros y naturales, que es el conjunto, como les digo, más pequeño, pero que sigue siendo infinito. Entonces, los números naturales son un subconjunto de los números enteros, porque guardan diferentes características. Los números naturales son todos los positivos, ¿verdad? Y los números enteros son todos los negativos, incluyendo el cero, y también los positivos. Es decir, que un subconjunto de un conjunto no guarda características en común con un conjunto más grande, pero el conjunto más grande sí tiene las características que posee el conjunto más pequeño, ¿verdad? Los números racionales abarcan positivos y negativos, pero además de eso también incluyen fracciones, ¿verdad? ¿Sí? Entonces este sería el ejemplo de un conjunto subconjunto. ¿Alguna duda? Muy bien. Entonces, voy a continuar. Y, Lick, perdone, ¿sí? ¿podría explicar un poquito más despacio para poder tomar nuestro apunte? Los números complejos, el que acaba de Ujú. Ah, explicar. Solo que lo dijo un poquito rápido, pero para que bien. nos quede un poquito más claro qué es. Gracias, Lick. Muy bien. Entonces, los números complejos, ¿verdad? ¿Verdad? Les decía que es el conjunto de números más grande que existe porque abarca a los números reales y a los números imaginarios. Estos dos conjuntos son conjuntos disjuntos, ¿verdad? Los números reales y los números imaginarios son, entre ellos dos, son conjuntos disjuntos, pero son subconjuntos de los números complejos, ¿verdad? ¿Sí? Los números imaginarios son un subconjunto de los números complejos y los números reales son un subconjunto también de los números complejos. Ahora, si nos enfocamos en los números reales, este es un subconjunto de los números complejos, pero también tiene subconjuntos dentro de él. ¿Qué subconjuntos tiene? Bueno, los números irracionales y los números racionales, ¿sí?
que al igual como en el ejemplo anterior, ¿verdad? Los números irracionales son disjuntos a los números racionales, pero ambos son subconjuntos tanto de los números reales como de los números complejos. Y luego tenemos que los números racionales también tienen subconjuntos, ¿verdad? Tienen a los números enteros y los números enteros a su vez tienen un subconjunto que son los números naturales, ¿verdad? Entonces los subconjuntos son conjuntos más pequeños que otros que también guardan características en común entre ellos, como todo conjunto, pero que son más pequeños, ¿verdad? Y que regularmente son más pequeños en cantidad, ¿verdad? Entonces, voy a volver a la presentación. No sé si ya ven la presentación. Creo que ahí. Entonces hay relaciones entre conjuntos que nosotros podemos realizar. No las vamos a realizar ahora, pero es importante mencionarlas, ¿verdad? Como la inclusión, los subconjuntos que acabamos de ver, los conjuntos potencias, los conjuntos de otros conjuntos y los conjuntos comparables, ¿de acuerdo? Son relaciones que pueden existir entre conjuntos tal y como las que vimos anteriormente, ¿verdad? Bien. Y luego tenemos la cardinalidad de un conjunto. La cardinalidad de un conjunto solo se puede medir con conjuntos finitos, es decir, conjuntos que tengan cantidades de elementos que puedan ser contables, ¿verdad? Es decir, aquí pone dos ejemplos que el conjunto A es una letra del alfabeto, ¿sí? Y el conjunto B son impares hasta el 20. Entonces, hagan esto, ¿verdad? ¿Cuántos? Bueno, esto lo podemos hacer acá. Es una letra del alfabeto. Entonces, ¿cuál sería el elemento de ese conjunto? Cualquier letra del alfabeto, ¿verdad? Por ejemplo, la J, ¿sí? Entonces ya tenemos que el conjunto A, su elemento es la letra J. Bueno, ¿cuáles serían los números impares hasta el 20? Tenemos 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 y 19, ¿verdad? Entonces tenemos que la cardinalidad de un conjunto se mide por la cantidad de elementos que tiene ese conjunto, ¿sí? En este caso, el conjunto A tiene un elemento, entonces su cardinalidad es 1. Y en el caso de los números impares hasta el 20, tiene 10 elementos, por lo tanto su cardinalidad es 10. ¿Sí? Entonces, dependiendo del número de elementos que tenga un conjunto, podemos determinar la cardinalidad. ¿Estamos? Bien. ¿Alguna duda con respecto a la cardinalidad? No. Bueno, entonces, operaciones entre conjuntos. La primera que vamos a ver es la unión de conjuntos. Y la unión de conjuntos se mide por lo siguiente, o se define como lo siguiente, ¿verdad? También se realiza con conjuntos finitos. Bueno, se puede realizar con conjuntos infinitos, solo que esa operación, digamos, entre conjuntos infinitos nos va a dar un conjunto infinito también, ¿verdad? Entonces dice
que es A, es una letra bueno, aquí hay dos ejemplos, ¿verdad? Una letra del alfabeto y números impares hasta el 20. Entonces, ¿cómo sería la unión de A y B? Bueno, sería la letra, coma, y los números impares del 1 al 20, ¿verdad? Y luego nos presenta el siguiente ejemplo, que sería este. No, todas fueron anoche. ¿Ustedes tienen de frijol? Voy a presentar la hoja en Word y tenemos entonces unión de... En este caso nos presenta el siguiente ejemplo. ¿Y cómo sería entonces A unión B? Aquí están de forma por extensión, de la forma por extensión, y también nosotros lo vamos a escribir de la forma por extensión. A unión B es igual, abro corchetes, y la unión de conjuntos pues es bastante sencilla, ¿verdad? Es escribir tanto los elementos del conjunto A como los elementos del conjunto B en un solo conjunto, ¿sí? Si nosotros notamos que se repite algún número en alguno de los conjuntos, pues simplemente lo escribimos una vez, ¿verdad? Si ya está escrito, omitimos ese. Tenemos aquí los números del 1 al 7 en el conjunto A, entonces sería 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6 y 7. Luego veamos el conjunto B, que son números pares, ¿verdad? Hasta el 10. Entonces tenemos 2, ya lo tenemos. 4, ya lo tenemos. 6, ya lo tenemos, no lo escribo. 8, ese no lo tenemos, entonces sí escribo 8. Y tengo 10, ¿verdad? Que tampoco lo tengo. Entonces, así sería el conjunto A unión B. ¿Sí? Es escribir todos los elementos de esos conjuntos, ¿verdad? Perdón, de los dos conjuntos. Veamos otro ejemplo. Este sería el ejemplo 1. Y vamos a tener acá el ejemplo 2. Vamos a tener el conjunto A que es igual números primos 0 y el 10. Y luego el conjunto B que sería el conjunto en función de X y voy a colocar la misma ecuación que habíamos colocado antes, ¿verdad? La ecuación cuadrática x al cuadrado más 3x menos 10. Bien, entonces, ¿cómo quedaría? Ustedes me van diciendo que escribo. ¿Cómo quedaría la
la ecuación, perdón, la ecuación no, el conjunto A unión B. ¿Qué tendría que escribir entonces? ¿Qué números escribo? Sí, ¿Sí? buenos días, solo tengo duda ahí donde está el numeral 2, dice A igual a números primos entre el 0 y el 10. Ajá. No lo he entendido, ¿qué es lo que quiere decir con eso? Los números primos. Los números primos entre 0 y el 10. O sea, ¿qué números primos hay que estén después del 0, pero que estén antes del 10? 2, Ajá. Muy bien. 3, 5, 5, 7. 7, pero, o sea, yo lo que no le entiendo es por qué lo escribió Lick o para qué le vas a servir ahorita. Es solo un ejemplo. Ah, solo Es, ejemplo es. es un ejemplo solo para representar cómo sería la unión de conjuntos. Ah, bueno, sí, porque como tiene el numeral 2 no le había entendido si era la continuación Ah, no, de lo que tiene ahí de A unión B. es que este es el ejemplo uno y esto es el ejemplo 2. Ah, ese es ya otro ejemplo, entonces, Lick. Sí, es otro ejemplo. Ah, Lo voy a ok, separar eso era así lo que no para... entendía. eh. Ahí estamos, Lick, gracias. Entonces, ejemplo uno, el anterior, y este es el ejemplo 2. Entonces, sí, escribían ustedes ahí en el chat que es 2,3, ¿verdad? 5, 7. Ahora, 7, ¿cuál? ¿Perdón? 7. Sí, correcto. Ahora, ¿cuál es el conjunto solución de la ecuación x cuadrado más 3x menos 10? Esto ya lo hicimos antes, ¿verdad? Menos 5 y 2. Sí, sería menos 5 y 2, ¿verdad? Ese es el conjunto solución. Entonces es lo mismo que voy a escribir aquí. 2 ya está, ¿verdad? Pero menos 5 no está. Entonces ese es el que voy a añadir. Sería menos 5. Entonces, esta sería la respuesta, ¿verdad? Para la unión de A con B, ¿sí? Los números primos entre 0 y 10 y el conjunto solución de esta ecuación. Y ahí quedaría la unión de conjuntos. ¿Tienen alguna duda? Muy bien, entonces, la siguiente operación de conjuntos y ya última, que sería la intersección. ¿Sí? Si se dan cuenta, la intersección entre el mismo ejemplo que habíamos visto de primero, ¿verdad? De la cardinalidad de conjuntos, que sería una letra del alfabeto y los números impares hasta el 20. ¿Cómo queda esa intersección de conjuntos? Bueno, la intersección de conjuntos en este caso es los elementos que tengan en común. En este caso, una letra no tiene en común nada con un número, ¿verdad? ¿Sí? Para este ejemplo, no tiene nada en común. Entonces quedaría un conjunto vacío, ¿verdad? Porque no hay nada, no hay ningún elemento que pertenezca a ese conjunto. Luego nos da el siguiente conjunto, que ese es el que vamos a realizar como ejemplo.
Intersección de conjuntos. Entonces, realizamos el siguiente ejemplo. Entonces, como ejemplo 1, tenemos A intersección B que es igual a y buscamos, ¿verdad? ¿Qué números o qué elementos, mejor dicho, tiene A que también tenga B? Me doy cuenta que, por ejemplo, es el mismo que Sí, el ejemplo anterior, ¿verdad? ¿Perdón? disculpe, no está contando ahorita. Perdón, sí, sí. Aquí está. Intersección de conjuntos, ¿verdad? Acá. Entonces, si se dan cuenta, es el mismo ejemplo que el anterior, pero ahora en lugar de unión es intersección. Entonces, buscamos qué números están tanto en el conjunto A como en el conjunto B. Entonces, por ejemplo, Serían 2, 4 y 6. ajá. Entonces, por ejemplo, yo puedo ir tachando si yo quisiera, puedo ir marcando de alguna manera los que se vayan repitiendo, ¿verdad? En este caso, 2, 4 y 6, ¿verdad? Exactamente. 2, 4, 6. Serían los elementos de ese conjunto. Como siguiente ejemplo tenemos A igual conjunto solución para, y para practicar un poco, podríamos tener un conjunto para la ecuación 4 a la x más 2 igual a 64. Muy bien. Entonces, y el siguiente conjunto sería B, que es igual punto solución, la ecuación, al conjunto solución de x, ¿verdad? En la ecuación al cuadrado eh, ahí está. Muy bien. Entonces tenemos estos dos conjuntos, ¿verdad? El conjunto A, que sería el conjunto solución para x en la ecuación 4 elevado a la x más 2 igual 64. Y el conjunto solución de x en la ecuación x al cuadrado más 4x más 3.
Entonces, ¿cómo quedaría el conjunto intersección entre A y B? Es decir, A intersección B. ¿Cómo quedaría o qué elemento colocaría en ese conjunto? Para saber si saben logaritmos y estar preparados para el parcial, que es la próxima semana, por cierto. Eh, Vamos a ver entonces cómo resuelven ustedes esto, ¿verdad? ¿Qué número entonces escribo en este conjunto? Les voy a dar unos 6 minutos, 7 minutos para que puedan resolverlo, ¿de acuerdo? Y luego ya analizamos el resultado.
Muy bien, entonces, ¿qué elemento escribimos en A intersección B? ¿No? Analicemos primero los conjuntos, ¿verdad? ¿Cuál sería el conjunto solución de A? O el conjunto en una forma en la forma de extensión de A, ¿cuál sería sus elementos o su elemento? ¿Realizaron el ejercicio? Muy bien, César. Ajá. El conjunto solución sería 1, ¿verdad? Correcto. ¿Sí? En este caso, pues 4 tendría que estar elevado al cubo para que fuera igual a 64. Y para que sea 4 elevado al cubo tendría que ser 3, ¿verdad? Es decir, x más 2 tendría que ser igual a 3. Por lo tanto, realizando operaciones inversas, resto 3 menos 2, con lo cual me queda 1, que sería el valor de x, ¿verdad? Entonces, x es igual a 1. Por lo tanto, el conjunto A es 1 en su forma de extensión. Y en su forma de extensión también, B a cuánto es igual. 3 y 1. 3 y 1, ¿seguros? ¿3 y 1? ¿Alguien tiene otra respuesta? Menos 3 y menos 1, correcto. Menos 3 y menos 1, ¿verdad? Porque 3 y 1 es la factorización de esta ecuación. Pero luego hay que solucionar para x, ¿verdad? Entonces ahí sería x igual a menos 3 y x igual a menos 1. Entonces tenemos que es menos 3, menos 1. El conjunto solución. Y entonces, ¿cómo quedaría el conjunto intersección? Conjunto vacío, ¿no? Sí, exactamente. Un conjunto vacío, ¿verdad? Porque A y B no comparten ningún número en común. Entonces quedaría así. Conjunto vacío, ¿verdad? Sin escribir nada. Muy bien. Entonces, no Licenciado, sé. disculpe. ¿Sí? ¿Usted ¿Perdón? podría desarrollar el procedimiento en las dos ecuaciones Bien, este procedimiento, para ver si sí, estamos bien o no? este procedimiento ya tendrían que saberlo, ¿verdad? Pero lo voy a realizar. Yo les recomiendo que si todavía no lo dominan, pues practiquen ejercicios, ¿de acuerdo? Sobre esto, porque las cuadráticas pues ya las deberían saber del año pasado y estas que acabamos de ver, pues también deberían de practicar, no solo para el parcial, sino porque pueden servir para otros ejemplos más adelante. Entonces, les decía, ahora voy a copiar esta ecuación acá. Entonces, habíamos hecho el análisis que en esta ecuación lo que teníamos que hacer era que x tuviera un exponente 3
¿verdad? Por lo tanto, lo que está en el exponente, es decir, x más 2, debe ser igual a 3. Si x más 2 debe ser igual a 3, entonces x más 2, haciendo la operación inversa de la suma en ambos lados, tengo que x es igual a 3 menos 2, ¿verdad? ¿Sí? Restando 2 en ambos lados. En el lado izquierdo me queda x más 0 o x menos 0. Y en el lado derecho me queda 3 menos 2. Por lo tanto, aquí es x igual a 1, ¿verdad? Porque 3 menos 2 es 1. X igual a 1. Luego, para esta, ¿verdad? Pero disculpe, ¿dónde especificó que iba a ser igual a 3? Ah, porque para que 4 sea igual a 64, ¿qué exponente debe tener 4? Sería 3. 3, ¿verdad? Por eso es que debe ser el exponente, ¿sí? Debe ser igual a 3. Está bien, gracias. Muy bien. Luego vamos con este análisis, ¿verdad? Entonces ya sabemos que esta es una factorización de la forma x cuadrado más bx más c, que se factoriza mediante dos paréntesis, ¿verdad? En este caso, abro dos paréntesis, en cada uno escribo x y hallo los números que multiplicados me den 3 y que sumados me den 4. En este caso, pues como los dos son positivos, entonces va positivo y positivo en ambos paréntesis. Y pues los números que casan a la perfección con esto son 3 y 1. Voy a escribir 3 acá y 1 aquí. Ay, perdón, 1 acá. Ahí está. 3 y 1. Ahora 3 por 1 es 3 y 3 más 1 es 4. Bien, entonces igual a 0, ¿verdad? Porque es una ecuación. Y bueno, cuando tenemos esto, recordemos que basta con separar las ecuaciones, perdón, los paréntesis, y que ambos estén igualados a 0, ¿verdad? Porque si uno de ellos es 0, el otro automáticamente, al multiplicarlo, ¿verdad? Va a ser 0 también. Entonces tengo que x más 3 es igual a 0 y que x más 1 también es igual a 0. Entonces, para obtener las dos respuestas. En este caso obtengo que al restar en ambos lados, el número 3 se vuelve 0 en el lado izquierdo y quedaría como x menos 3, perdón, igual a menos 3 en el lado derecho, ¿verdad? Menos 3. Realizo lo mismo con x más 1, ¿verdad? Te resta en ambos lados 1. Y entonces tengo x igual a menos 1. Entonces así quedaría, ¿verdad? Este sería mi conjunto B o los elementos del conjunto B, ¿verdad? Menos 3 y menos 1. Y el elemento del conjunto A que sería 1, ¿verdad? ¿Sí? Gracias. ¿Podríamos tomar la captura completa? Sí, de todas maneras, esto va a estar subido a la plataforma para que puedan revisarlo ahí. Muchas gracias. Muy bien. Perfecto. Entonces, no sé si tienen alguna duda. ¿No?
Muy bien. Para esta semana no va a haber tarea, así que no voy a presentar ningún documento que tenga relación con tarea. No tienen tarea para esta semana, sino que vamos a terminar de ver los conjuntos y vamos a hacer una tarea sobre todo lo que hemos visto sobre los conjuntos, ¿verdad? Les recuerdo que para la próxima semana es el examen parcial. Por favor, mantengan listos sus dispositivos para poder tener la cámara encendida. ¿De acuerdo? Entonces, pues nada más. Terminó la clase el día de hoy y solo les voy a pedir que si pueden encender su cámara un momento para tomar la respectiva fotografía, en lo que yo pues les comparto el link de la asistencia. Muchas gracias, ya pueden apagar su cámara y ahorita les estoy enviando el link para que puedan llenar la asistencia de este curso. Ahí está, ya está en el chat. Bueno, entonces, muy bien. Entonces, nos veríamos para el curso de sistematización, ¿verdad? Y eso sería todo. Espero que tengan un buen provecho. Si van a ir a comer o algo, a desayunar, ¿verdad? Y pues les deseo que se preparen para bueno, el grupo que falta, ¿verdad? Para la exposición en sistematización. La asistencia la acabo de enviar. Buenos días, Lick. Disculpe, solo que me sacó el sistema cuando usted mandó la Ah, asistencia y ahorita volví a ingresar. muy bien, permítame entonces. Gracias, Lick. Nos Ahí está. miramos al ratito. Muy bien, nos vemos. Entonces, ahí está la asistencia otra vez. La acabo de enviar para los que no han podido ingresar. Por favor, llénenla. Y nos vemos a las 11 entonces. Buen provecho. Gracias, Lick.